Entonces ahora para pasarlo, intro y intro y ya está. Sí, le das a la flechita. Ahí está. Vale. La flechita, ya lo tengo de todas maneras. Sí. Listo, ya estamos, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día tenemos el placer de estar con Jordi Gascón y nos va a presentar su ponencia, el papel de la agricultura campesina en los levantamientos indígenas de Ecuador. Jordi Gascón es doctor en antropología social por la Universidad de Barcelona, es profesor titular en la misma casa de estudios, también ha sido profesor en la Universidad de Lleida e investigador senior del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Previamente trabajó en la cooperación al desarrollo durante 2 décadas y en proyectos de desarrollo rural y agrario. Bueno, Jordi tiene una larga trayectoria de estudios en el Perú, en Amantaní, y entre sus libros están obviamente los trabajos que tienen que ver con Amantaní, como su libro del 2005, Gringos como Ensueños, Diferenciación y Conflicto Campesino en los Andes Peruanos ante el Desarrollo del Turismo, y tiene también otros libros que están en coautoría, 2 de ellos, Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas, Estado, Movimientos Sociales y Soberanía Alimentaria, publicado en 2010, y el libro No es negociable, Desperdicio Alimentario y Relaciones de Poder en la Cadena Agroalimentaria. Y ahorita va a presentar su último libro, publicado este año, en el sello del IEP, que se llama ¿Para qué sirve la tierra? Que, bueno, están cordialmente invitados mañana, ¿no? la presentación en IEP, pero de acá a 2 semanas tenemos otra presentación aquí en nuestra casa, en este salón. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Jordi, muchas gracias por estar aquí. Nada, te dejo a tus años. Vale. Bueno, pues, gracias a ustedes, gracias a Guillermo por invitarme a estar aquí. Es todo un honor estar en la Católica, ya se sabrán invitaremos. Porque también ¿no? Bueno, cuando hablamos hace ya tiempo sobre qué podía presentar, si le hice algunas propuestas a Guillermo, yo pensó que esta sería a lo mejor la más interesante, que es el tema de los movimientos campesinos que se dan periódicamente en Ecuador y que tienen unas características muy peculiares. Peculiar es un poco lo que la idea es explicar por qué estos mecanismos de levantamiento indígena en Ecuador funcionan en Ecuador y, por ejemplo, en el Perú no funcionan, ¿no? Cuando las movilizaciones en el sur, hace un par de años contra el gobierno, yo creo que se intentó aplicar el modelo ecuatoriano y fue un fracaso. Y ya veremos un poco la idea es esa, ¿no? Estos levantamientos indígenas, que ahí tienen un nombre de paro nacional, que el movimiento indígena define a estos levantamientos, reflejan un par de cosas. Una es la capacidad de incidencia de las organizaciones indígenas ecuatorianas, al menos en este contexto de movimientos y de levantamientos indígenas, que después, y ahora no entraré a hablar del tema, pero es un tema bastante central en el análisis, no se reflejan nunca en los resultados electorales. Y ahí podemos entrar por qué, cuál es el papel del movimiento indígena, cuáles son las problemáticas del instrumento político del movimiento indígena, Pachacutic, etcétera, 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 pero no sería el tema, pero es. Y luego, también una cosa que se trabaja mucho es el análisis de los objetivos de cada uno de estos levantamientos, que aunque tienen, digamos, un trasfondo similar, que es la situación de marginación que vive la población indígena por el hecho de ser población indígena, en cada momento histórico, en cada momento, a cada levantamiento indígena, había determinados elementos contextuales específicos. Hoy un poco estos dos son los temas que siempre se han analizado, o más debate han generado a nivel académico cuando se han querido estudiar, y también a nivel periodístico del análisis más político. Y hay un tercer tema que siempre ha quedado en sorpresa,
establecido y que nunca se analiza, y que es justamente la idea de la charla, es tratar ¿no? Que es por qué se da este modelo de levantamiento campesino, que ahora explicaré brevemente. ¿Por qué no se da en otras partes? ¿No? Y ¿por qué se da ese modelo y por qué se repite siempre ese modelo? Cuando hay un levantamiento indígena, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Nadie está, el gobierno no está engañado, sabe perfectamente cómo va a funcionar. Bueno, esta fotografía podría llamar un poco la atención, porque si hablamos de movimientos indígenas, uno diría, bueno, pues lo lógico es que la primera fotografía fue yo qué sé, pues de una manifestación indígena, pero la idea, y es un poco la tesis de la charla, la idea es que el modelo económico de la mayoría de la población indígena que vive en zonas rurales, donde el papel de la finca familiar, de la chacra familiar, es importante dentro de economías pluriactivas, es decir, el campesinado, una familia campesina, pues se dedica a diversas cosas, igual que aquí, digamos, economías muy pluriactivas, pero esa chacra cada vez adquiere un papel significativo, más allá de los ingresos que genera o que pueda generar, ya lo veremos. Por tanto, esa configuración del paisaje, del agropaisaje, tiene un papel muy importante, un significado muy importante y un elemento muy importante a la hora de explicar este modelo de levantamiento. Bueno, el modelo de levantamiento normalmente se puede explicar muy rápidamente. La idea es desabastecer a las ciudades. ¿Cómo se desabastece a las ciudades? Cortando las carreteras para que no pueda entrar ni salir ni personas ni mercancías, y tomando también las ciudades, de tal manera que para una vez tomadas las ciudades, a través de piquetes, se acaba de paralizar toda la economía, todos los procesos de comercio y de... ¿no? Hay un órgano que centraliza estos movimientos, que es la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. Pero ya veremos que la gestión o la logística funciona a nivel de comunidades. Formalmente se pide la opinión desde la CONAIE mediante determinadas estrategias, mecanismos de carácter piramidal, son las bases las que aceptan, las que votan por este tipo de movilización. La CONAIE, digamos, da la orden, establece la fecha y la logística se establece a nivel de bases, a nivel de las comunidades, de una manera automática, ya saben perfectamente lo que tienen que hacer, van recibiendo determinadas órdenes de la CONAIE a nivel logístico, que ya lo veremos, ¿no? Bueno, una historia muy breve de estas movilizaciones. La primera es, y la más significativa, porque fue la primera, fue en 1990 contra el gobierno de Rodrigo Borja, y consiguió que determinadas medidas que había establecido el gobierno se fueran para atrás, consiguió que se introdujese en la agenda política, en la agenda gubernamental, determinadas reclamaciones de carácter étnico-cultural, y se consideró un gran éxito, ¿no? Además, el primero tomó a todo el mundo por sorpresa, nadie se podía imaginar una movilización de ese tipo, que dejó totalmente paralizado las principales ciudades de la ciudad. Estas movilizaciones, por eso, duran lo que tienen que durar. Entonces, puede que sean 10 días, pueden que sean 2 semanas, pueden que sean la última del 2022, fueron 3 semanas o 22 días, ¿no? La situación, paralizar un país, prácticamente un país, durante tantos días, tiene un impacto muy fuerte, no solamente a nivel económico, sino político, social, incluso diría que mental. Ese es el objetivo. El siguiente fue en el 94, gobernaba Francisco Irigoyen. También echaron para atrás una serie de medidas que había establecido el gobierno. El siguiente fue en el 97, donde se tumbó directamente al gobierno de Abdalá Bucaram. En el 2000, de nuevo, con el PAR Nacional se tumbó, en este caso, el gobierno de Jamil Mahuad. O sea, esa capacidad es especialmente sustancial. Después vendrá el periodo correísta, un periodo en el que el movimiento indígena tiene, bueno, siempre ha tenido contradicciones, pero en esos momentos estaba con muy poca fuerza política, y habrá 15, 20 años
en el que sí que hay algunos intentos de paro nacional, pero que no son seguidos por las bases, no tienen mucho éxito. El siguiente que tendrá un papel significativo será en el 2019, con el gobierno de Lenín Moreno. En este caso, el tema central era que había acabado con el subsidio a los combustibles. Ustedes ya saben que eso implica más allá de que el combustible suba, que todo sube. Un corte inflacionario muy fuerte, consiguieron echar para atrás esa medida, y la última fue en el 2022, la más reciente, con el gobierno de Guillermo Lasso, que llegaron a acuerdos de mesas que no acabaron de funcionar, pero que fue el elemento central y que fue un elemento esencial que explicaría que Guillermo Lasso, unos meses después, y que dejaba el gobierno y lo dejó a 2 años de estar gobernando, ¿no? Dos razones explican que este tipo de movilizaciones funcionen en Ecuador. Hay uno que es el de la infraestructura vial, que no tiene nada que ver con el modelo que podemos encontrar en Perú, ¿no? Bueno, Ecuador tiene una forma de pelota abollada, una forma redondeada que puede engañar. Desde el punto de vista de infraestructuras viales, en realidad hay una carretera que va de norte a sur, la Panamericana, que se bifurca ya al sur para ir hasta Guayaquil, pero que básicamente recorre el país por la parte central, que es por la parte andina. Al este y al oeste, al oriente y al occidente, lo que encontramos son zonas de selva o zona de bosque, agrestes y muy complejas. Por tanto, cuando se optó por hacer la Panamericana, se optó por la zona intermontañosa. En esa zona septentrional, la cordillera, la zona septentrional tiene dos vertientes, no como la central que tiene tres, ya son dos, pues entre las dos vertientes se estableció la Panamericana. Y atraviesa las principales ciudades del país. Quito, lógicamente, pero Ambato, Loja, Riobamba, Ibarra, Pueblo de Cuenca, que es la tercera ciudad, exceptuando Guayaquil, que es la segunda ciudad, la más grande, por eso, todas están en ese corredor. Y es un poco es lo que permite que este tipo de movilizaciones funcionen, porque atraviesa el corredor andino, que es donde se encuentra la población indígena, todas las comunidades indígenas están alrededor de esa principal vía. Por tanto, cortar la vía para ellos es relativamente sencillo, simplemente tienen que salir de casa. Y con esto ya cortan la principal vía del país. Hay vías secundarias, sí, pero las vías secundarias son muy secundarias. Y como todas acaban también confluyendo en la Panamericana, también son controladas, fácilmente controladas por las comunidades. Eso hace que cortar y controlar, no solamente se trata de cortar, sino de controlar, porque ellos sí que suben y bajan con contingentes de comuneros para tomar las ciudades, para llevar alimentos arriba y abajo, no controlar la carretera es un elemento esencial y relativamente. También un elemento que es bastante significativo en relación al caso peruano es que las distancias son mucho más cortas. Pensemos Quito en relación a Cusco, ¿no? Como dos ciudades que están en la zona de la cordillera, más o menos a la misma altura y tal. De Cusco para ir a la selva y al terrestre de Cusco para ir llegar a la costa, pues son un buen ratito. Desde Quito a la selva son 3 horas, de Quito a la costa son 3 horas, ¿no? El mundo se hace más pequeño en los años 70. Y eso también permite que los contingentes que van a movilizar las comunidades lleguen fácilmente a Quito. Y si no es a Quito, pues a las ciudades que también se toman, ¿no? Es relativamente sencillo. Cuando esas movilizaciones del 2022 en Puno, en Cusco, Arequipa, intentaron hacer lo mismo, se encontraban con que Lima estaba ya lejísimo y además había muchas formas de llegar a Lima y no había que lo más, ¿no? Digamos que el Perú tiene una infraestructura vial un poco más abigarrada, tampoco es que sea Europa, lógicamente, pero hay muchas más opciones para llegar a las ciudades y sobre todo la Panamericana no pasa por los conocidos. Sur de la Panamericana de Ecuador hay una vía que va a la costa por Tumbes y ahí ya la Panamericana sigue la zona de la costa. Por tanto, dentro de la infraestructura vial
la población indígena del Perú se encuentra en las zonas marginales, alejadas de toda la situación que se encuentra en el Ecuador. Pero más allá de la infraestructura vial, lo que no, de estas características de la infraestructura vial que son básicas para poder explicar cómo funcionan sus movilizaciones, hay otra que no se explica, ¿no? Aunque sea técnica y logísticamente fácil cortar todo, bueno, dejar aisladas las ciudades, controlar, acabar con los mecanismos, con la estructura comercial, lo que no se explica es por qué lo hacen. Estamos hablando de población, sí que hay una clase media indígena bastante significativa, con capacidad económica, además de capacidad de incidencia social y política, pero es una minoría. Como en todas partes, la mayoría de la población indígena se caracteriza por formar parte del bloque de población más marginada y en peor situación socioeconómica. Entonces, lo que uno nos explica es por qué hacen eso. Porque dicen, en principio son los que tienen menos caja de reservas, los que más van a sufrir esa situación. Si se congela, si se paraliza toda la economía, ellos que trabajan en la construcción, que tienen un pequeño negocio de comercialización de frutas, que trabajan, claro, estos son los primeros que se van a encontrar con una economía colapsada. No entiendes muy bien la lógica, porque mucha de esta población prácticamente vive de lo que gana al día, o menos. Entonces, uno podría pensar que eso es bastante, tendría que ser contraproducente. Se explica por ese papel que tiene la agricultura en la economía productiva de estas poblaciones, ¿no? Que ha ido, y eso es bastante sustancial, se ha ido reduciendo esa economía, el papel que tiene la agricultura formalmente, ¿eh? Desde el punto de vista de los ingresos, formalmente se ha ido reduciendo dentro de la economía global de una familia indígena, rural, andina, pero tiene otros significados y tiene otros elementos y tiene unos factores de importancia que van más allá de propiamente los ingresos que genera. Que no, normalmente y ahora no genera ingresos en forma económica, sino que lo que hace se dedica básicamente, y es muy importante, al autoconsumo, ¿no? La chakra juega un rol significativo en varios sentidos. Habría uno que ahora no entraremos porque será un poco complejo, que es lo que trabajo justamente en el libro este que me acaban de publicar en el IEP, que es en una mirada muchayanovista, digamos, es la que permite un aprovechamiento máximo de la fuerza de trabajo. Pero ahora no entraremos en eso. Pero hay otro elemento que tiene sustancial de la chakra, es la de ser un elemento económico anticíclico frente a las crisis. Las crisis se dan continuamente, esta es la población que más lo va a sufrir como resultado de esa situación de marginación social y política en la que se encuentra. Cuando hay una crisis, los que se quedan sin trabajo son los primeros que tienen problemas en sus pequeños negocios que han podido montar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha ido conformando es una chakra que tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de su economía. Y ahora lo explicaré un poco. Básicamente, la tesis de la charla y la tesis que tengo en la cabeza a la hora de explicar estos movimientos indígenas es que la chakra permite aplicar una economía autárquica temporalmente. Lógicamente, esto no se puede sostener. Bueno, a medida que pasan las semanas que se ha paralizado todo, ellos, porque indígenas empiezan a sufrir las consecuencias, ¿no? Pero les permite mantener esa situación mejor que economías formalmente con mayor capacidad adquisitiva urbanas, ¿no? Que sí que dependen del movimiento de moneda, digamos. Estas sí que las van a sufrir, estas sí que se van a ver más colapsadas más rápidamente, aunque formalmente tienen más capacidad económica, las clases medias y las clases altas, la van a sufrir mucho más rápidamente que no estas poblaciones gracias a esta capacidad autárquica que les genera la chacra. A partir de un caso concreto, que es el que vengo estudiando desde hace ya
tantos años, me gustaría explicar, disculpen, un poco cómo se forman esas chacras, porque podemos tener en la cabeza la idea de que la chacra andina siempre ha sido igual. Y no es cierto, la chacra andina siempre ha ido cambiando. Ha tenido objetivos diferentes, significados diferentes y también se conforma de manera diferente. Este caso concreto es Cotacachi, es un cantón que hay en el norte de Ecuador, en la provincia de Imbabura. El cantón es muy grande, es un cantón que va desde los 200 metros sobre el nivel del mar, casi tocando la playa, tanto, y cerca de la playa, hasta los 5.000 metros. Pero la zona que nos interesa es la zona andina. La zona entre los 2.200 y los 3.200, que es donde se concentra la población indígena quichua. La mayor parte de la población vive allá, del cantón, sobre todo zona boscosa, que está conformada por unas 45 comunidades. Es una zona que tradicionalmente siempre fue una zona de grandes haciendas, de haciendas medias, en algún caso muy grandes, podríamos decir, donde se establecía una relación contractual con la población de colonato, ¿no? Ahí se llama Yanacones. Es una cosa que no se repite aquí, daremos muchas vueltas. Esta relación en la que formalmente el campesino cede toda su fuerza de trabajo a la hacienda y al hacendado y a cambio recibe una parcela, una chacra para su propia subsistencia. En Ecuador hubo dos reformas agrarias, una en la década de los 60, otra en la década de los 70. En esta zona no supuso ninguna de las dos la desestructuración de las haciendas. Las haciendas continuaron teniendo la propiedad, mucho menos esas reformas agrarias fueron tan radicales como en Perú. Pero sí, sobre todo la segunda, lo que sí que hizo fue acabar con este régimen de contractual entre campesinos y hacienda. Acabó con el Yanaconac. Y a dos niveles. Ahora ya los campesinos no estaban obligados a trabajar para el hacendado y quedaron como propietarios de esos espacios, de esas chacras que usufructuaban y que formalmente antes eran terreno del hacendado que había cedido. Esto ya quedó como en su propiedad. Y eso va a cambiar el paisaje, el agropaisaje de Cotacachi. Por un lado, las haciendas, ahora que están liberadas, comillas, de la fuerza de trabajo, lo que van a hacer es un cambio muy radical en los procesos de producción, en una zona muy de gran maíz, choclo, pero sobre todo también trigo, cebada, etcétera, y ahora lo que no vaya, lo que ve son grandes espacios de eucaliptos, ¿no? Plantaciones de eucaliptos, y luego también grandes espacios de potreros para la producción ganadera. ¿Por qué este cambio? Porque ahora no tienen tanta fuerza de trabajo y esto con poca mano de obra va a decir, no necesita nada. Y luego tenemos la zona de producción de los comuneros, que ahora ya es de propia propiedad y que básicamente se destina a la producción de pocos productos y de pocas variedades de cada producto. Básicamente frijol, maíz, papas y algún otro tubérculo, que obviamente se destinan al consumo, pero sobre todo se destinan a la venta a través de la. Y luego hay la zona de, esto sería el Áger, luego estarían también latinos, el Hortus, la huerta, que eso sí, es extremadamente diversificada, de consumo, para el consumo familiar, frutas, verduras y gestionadas por la mujer. El otro espacio más, el Áger, digamos, es, bueno, trabaja toda la familia ya, lógicamente, pero la gestión es masculina. Van a pasar dos cosas en las últimas dos generaciones. La primera es que la tierra se va dividiendo por herencia. La herencia, ya sabemos que en el mundo andino la herencia activista. En otras partes así, yo soy catalán, por ejemplo, y en tierra no se divide la herencia. Ya se la queda todo el varón mayor. Nosotros ahí no se divide nada.
pero aquí sí, ya lo sabemos, ¿no? Y esto va a ir reduciendo los espacios, el espacio agrario en las nuevas generaciones. Y la otra es que, también como resultado de ese tendencia al minifundismo y casi al microfundismo, pues pluralidad, ¿no? Van surgiendo nuevas actividades, se va participando en nuevas actividades económicas. En las últimas décadas empieza, sobre todo después de la década perdida, ya en la década perdida de los 2000, que la década perdida habría que hablar de las 2 décadas perdidas por lo menos. Ya hay bastante mercado laboral para la población indígena, muy diverso, tienen más capacidad para invertir, ¿no? Y las opciones, los cócteles productivos cada vez son más libres. Pero la agricultura sigue teniendo un papel. Y ahí va cambiando la lógica también de la agricultura. Tienes menos espacio y el papel que tiene, recordemos que es ahora el del autoconsumo. Por tanto, lo que era el AGER, ya el espacio que se dedicaba a la producción para la venta, cada día se parece más al horno, cada vez es más diversificado, porque la gente tenemos la tendencia de comer variado, ¿no? Y se van introduciendo nuevas variedades, se empiezan a introducir nuevos productos. Obviamente que hay un peso fuerte de tubérculos y de maíz. Bueno, de tubérculos aparte baja ya no, porque hay un bichito ya que lo está matando todas las plantas. Pero bueno, pero con variedades cada vez más diversas, etcétera, etcétera. Ahí también hay un elemento sustancial, que tiene mucha significación en la chapa de oro, que se da un proceso plurianual. Hay una reestructuración de la división sectorial del trabajo por resultado de la pluriactividad bastante peculiar, que yo en el Perú no lo he visto. ¿De acuerdo? Sí, en otras comunidades, pero aquí la verdad que no, lo que no quiere decir que no se den, porque lo que conozco es poquito y del sur, que es que la mujer asume todo el trabajo agrario. Aquí nos lo encontramos cuando el marido emigra y se pasa meses o años fuera, ¿no? Pero en principio, si el marido está en la comunidad, la gestión, entonces por decir que todo el mundo trabaja ahí, pero la gestión la sigue manteniendo lo que he podido ver. Pero ella no, la mujer asume toda la gestión, pues puedo estar viviendo yo, pero el hombre, la mujer asume la gestión, qué es lo que hay que producir, cómo se debe producir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no quiere decir que al hombre le toque trabajar también en la cosecha o lo que sea, lógicamente sí, pero es ella la que lo gestiona. Y en buena medida lo que hace es agarrar sus conocimientos del Hortus para aplicarlos al ángel, ¿no? Esa diversificación también se explica por eso. Pero se explica sobre todo por eso, porque ahora ya es para autoconsumo. Son explotaciones muy pequeñitas que no tienen ninguna razón de ser que se vaya a dedicar a un intermediario. Algunos que tienen más, pues sí que tienen, bueno, o sea, un poco de producción puntualmente lo puede vender, pero cada vez es menos significativo. Bueno, habría también que explicar, tampoco tiene muchas grandes esta explicación, pero bueno, lo mejor sí es que se crea un determinado mercado de tierras, os explico muy rápidamente. Los campesinos hacen un esfuerzo por comprar tierras. ¿A quién? A las haciendas tienen tierras marginales que van vendiendo a los campesinos sin ningún tipo de problemas y ellos haciendo un esfuerzo lo van a comprar. El objetivo que ellos tienen es la de que poder trasladar a sus hijos ese modelo pluriactivo que han generado, y ese modelo pluriactivo necesita una chacra, aunque sea pequeñita. Por tanto, si yo tengo 3 hijos, necesitaría multiplicar mi chacra por 3 para poderla repartir. Y se genera un mercado de tierras, colapsó a finales de la década de 2000, inicios del 2010, bueno, es que ahora no explicaré, pero durante varias décadas funcionó y hizo incrementar la frontera agraria campesina en detrimento de los latifundios. ¿No? Es una situación un poco curiosa porque los campesinos cada vez tenían menos tierra por unidad doméstica, pero en la suma total, mucha más tierra, o sea, porque se va incrementando la frontera agraria campesina. Esta situación, digamos, no es particular de Cotacachi. Cotacachi porque es el que he estudiado, pero esta conformación de estas nuevas pluriactividades económicas y el papel que tiene la agricultura y el cambio de la fisonomía de la chacra y del espacio agrario campesino
se da en Ecuador del norte a sur, prácticamente. Es bastante común. Y es esta nueva conformación de la chacra la que permite este tipo de acciones. ¿Por qué se empiezan a partir de 1990? No antes. Antes habían habido levantamientos campesinos, pero tenían otras características y no tenían este buen funcionamiento. Pues yo la achaco precisamente a eso, porque la chacra ha cambiado de funcionalidad. Ya no es esa chacra que se destina, sí, al autoconsumo, claro, pero sobre todo a vender a intermediarios sus excedentes, sino que es una chacra que se dedica exclusivamente al autoconsumo y diversificado. Y eso permite dos cosas en los levantamientos campesinos. Una es mantener esas familias, como decía, con esa lógica de autarquía, durante semanas lo pueden sostener, ¿vale? Mientras que las economías urbanas tienen chacra, lógicamente, esto no lo pueden resistir, y de repente ven que la comida, que para ellos es una cosa que se crea en los supermercados, ya no está, ha quedado establecido, por mucho dinero que tengas. Entonces, ahí ese desabastecimiento genera un incremento de los precios, lógicamente, de los productos, pero además, que ya no hay. Y es una situación de tensión que, bueno, ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? A los urbanitas, un día se apaga la luz durante 24 horas y parece que se cae el mundo. Imagínense si de repente durante 3 semanas no hay comida, o ves que se va desapareciendo la comida, ¿no? Hay una situación de tensión muy fuerte. Y la segunda es que también permite mantener los contingentes desplazados en la ciudad. Es muy importante no solamente controlar las carreteras, sino tomar las ciudades para parar todos los procesos económicos, productivos que ahí se están dando. La cuestión es colapsarlas, ¿no? Entonces, ellos no, en realidad no habría que decir que cortan las carreteras, sino que controlan las carreteras y las gestionan. Porque sigue la carretera continuamente, vamos a ver trajín de camiones arriba y abajo, llevando personas, nuevos contingentes de comuneros para ir de reserva, para ir sustituyendo a los compañeros que llevan 2 o 3 días allá, porque están rápidamente cambiando, y lógicamente también para llevar alimentos, porque ellos tienen que comer, contingentes desplazados de ciudad. Y ahí es cuando funciona este mecanismo de funcionamiento que prácticamente podríamos decir que no tienes, ellos no tienen que montar nada ni crear ningún tipo de logística. Funciona con la lógica de funcionamiento comunitario, ¿no? De repente la comunidad se dice, digamos, la CONAIE establece cada momento, va repartiendo y dice, bueno, tales comunidades ahora necesitamos tales cosas y tales, necesitamos gente. La comunidad se dice, voluntarios para ir a Ibarra, para ir a Cuenca, para ir a Quito, de todo, ¿no? Si la comunidad, si los voluntarios no llegan al número indicado, pues entonces se dice, bueno, los voluntarios más tú, más tú, más tú, porque necesitamos cubrir, yo qué sé, 40 personas o 20, los que le toque a cada uno. Y luego también el tema de la alimentación. Yo estuve en la última, en el último paro nacional, estuve en Cotacachi. Llegué 2 días antes aquí y me fui corriendo porque sabía que pues, si entraba, si me quedaba fuera ya no entraba seguro, viceversa. Y era muy divertido, ¿no? En determinado momento, punto de la mañana, los altoparlantes, todo el mundo, cada familia que lleve tantas libras de limones a la casa comunitaria. Y todos llevando, recogiendo ahí, llevando los limones. Pero si van a comer limones, no. Es que a esa comunidad le toca llevar limones, a la otra le van a tocar papas, etcétera, etcétera. Y luego en Quito hay grandes comedores populares, algo así, donde se prepara la comida para llevar, para darle a todos esos contingentes que tienen allá. Bueno, ya iría acabando, simplemente comentar 2 cosas, que es esto, ¿no? Que más allá, lo que acabo de decir, ¿no? Que más allá de que la CONAIE o otras organizaciones más de carácter agrario, pero básicamente indígenas como FENOCIN, FENACLE, que muchas veces no tienen tanto renombre a nivel internacional, pero que es importante. De hecho, las comunidades indígenas de Cotacachi forman parte de FENOCIN, no forman parte de CONAIE. Un poco entraré en este tema. Más allá de que ellos llevan la gestión
de todo este proceso, la gestión logística la llevan cada una de las comunidades, ¿no? Con ellos simplemente tiene que dar la orden, sabiendo perfectamente que las comunidades van a actuar como tienen que actuar, porque ya están preparadas y por parte del su ADN comunitario. Y segundo, y esto ya para finalizar, es esta sensación de que cuando trabajamos y hablamos del mantenimiento de producción campesino en el mundo indígena, de que siguen manteniendo las chacras, etcétera, 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 siempre lo analizamos desde un punto de vista estrictamente económico, ¿no? Como un elemento dentro de una estrategia de reproducción de la unidad doméstica. Pero vemos que también puede tener un componente político importante. En este caso es ese modelo de pluriactividad donde la agricultura juega un papel significativo, más allá, vuelvo a decir, de los recursos o de los ingresos económicos que genera, es lo que permite este tipo de lucha y de movilización. He ido bastante rápido, pero no me quisiera alargar, más bien si se animan a hacer preguntas o hacer comentarios, básicamente era esto lo que quería explicar. Muchas gracias, Jordi. Si tienen preguntas, comentarios. Dale. Muchas gracias por la presentación. Tenía una duda que no conozco a los movimientos campesinos en Ecuador, así que no sé si mi pregunta aplica, pero estaba pensando en los pequeños productores de agricultura familiar que tienen mercados especializados, tipo los orgánicos, los agroecológicos en las ciudades. No sé si hubo un consenso o hubieron algunos así grupos que fueron disidentes justamente porque no querían perder ese contacto comercial. Hay mercados un poco así como no sé, de delicatessen, que tienen sus peculiaridades, pero son escasos en relación a... Sí que hay muchos mercados de carácter campesino, que son con sus pequeños excedentes. Justamente en Cotacachi hay uno que es referente, yo diría que a nivel internacional, que funciona con los excedentes que tienen los campesinos. O sea, más que hablar de explotaciones agrarias familiares, de chacras familiares dedicadas al autoconsumo, habría que hablar más que tienen como vocación principal el autoconsumo, pero siempre generan excedentes. Esos pequeños excedentes se venden en estos mercados de ámbito local, que con las necesidades pues, de los pueblos, las zonas urbanas pequeñitas, ¿no? Todo esto se paralizó. Todo esto se paralizó y lo otro también se paralizó. Los consensos siempre son complicados. Es decir, las decisiones se toman en comunidad y uno puede no estar de acuerdo, pero tiene que asumir la decisión que se ha tomado. Y obviamente hay gente con la que no está de acuerdo. Más en Cotacachi se dieron determinadas circunstancias. Cotacachi es muy peculiar. Cotacachi es una comunidad, una zona de comunidades rurales, que no podría decir, pues tampoco debe tener un papel tan significativo a nivel nacional, y lo tiene. La organización madre, la organización que agrupa todas estas comunidades, la NORCAC, tiene un papel muy significativo a nivel de todo el país. Y de ahí han salido líderes importantes, incluso en determinado momento la que fue ministra de Exteriores en la época de Gutiérrez, el pacto que hubo con Aye y Pachacuti, era una mujer de Cotacachi. O sea, han salido líderes no locales, sino líderes a nivel nacional. Uno de ellos fue un alcalde que tuvo también muchas repercusiones porque llevó adelante, era el primer alcalde indígena de allá, llevó adelante una política de presupuestos participativos que ganó premios internacionales, un personaje muy reconocido a finales de los 80 hasta finales de los 90, aproximadamente, una cosa así, que era Auki Tituaña. Auki Tituaña es un personaje que en determinado momento hace un giro de 180 grados. De hecho, casi acabó presentándose como vicepresidente con Guillermo Lazo, con el presidente anterior, que era absolutamente conservador, y con giro absolutamente total, ¿no? Pero este hombre continúa teniendo, y ha sido aliado de la NORCAP, pero
no pierde. Pero sí que sigue teniendo un cierto apoyo de algunas, de 2 o 3 comunidades de estas 45. Y estas 2 o 3 comunidades hicieron boicot al paro nacional. Porque la orden de Auquín era, no se sigue al paro nacional, no se sigue. Y hay 3 comunidades que al final sí que muchos participaron por saltándose lo que establecía su propia comunidad, ¿no? O sea, una situación un poco compleja, no evidente y tal, pero sí compleja. Incluso a nivel más estatal también hubo situaciones complicadas. Les comenté, ¿no? Que el brazo político del movimiento indígena es Pachacutic, es partido político, es un partido político que no refleja la totalidad ni de lejos de la población indígena. En las últimas elecciones creo que tienen 8 o 9 escaños, de 170 o 180 que debe tener la asamblea, no lo recuerdo exactamente, pero vamos, es muy testigo, ¿no? Y es lo habitual. Alguna vez consiguió más de 20, pero la cosa está complicada. Pues era el parlamento anterior, en el que más o menos tenía la misma. Pues la mayor parte de los diputados de Pachacutic se opusieron para nacional, a inicio. Luego la situación era tal la presión que dijeron que sí, que adelante el para nacional. Pero bueno, Pachacutic es un partido político que se presenta conjuntamente, pero al día siguiente de que se haya abierto la asamblea, ya se dividió en 2 grupos. Digamos, la lista se forma por, yo diría, coronelismo, o sea, digamos, cada líderes que controlan más o menos, o son líderes de una determinada región, por la fuerza de que tiene cada región, pues dicen, pues yo coloco el tercero en la lista, yo coloco el quinto, el sexto, lo van colocando y así se conforma. Y entonces hay sectores muy cada vez más conservadores, líderes de Pachacuti, que pactan directamente con el gobierno de derecha, y otros que no. Entonces ahí, por ejemplo, sería como Pachacuti, que estaba roto, Pachacuti más conservador, es el brazo político de los movimientos indígenas, pero la distancia de los movimientos indígenas cada vez es más grande, con la es cada vez más grande por estas circunstancias. Entonces, no es todo tan, lo explica de una manera que parece todo del mismo color y no, hay muchísimos grises. Pero bueno, digamos que en la globalidad acaban funcionando. Y después tienen éxito, más éxito o menos éxito, ya es otra cosa que entra dentro del proceso de negociación, pero la cuestión es que esa capacidad de colapsar con todo. Como comentaba, las propuestas que estuvieron en la época de Rafael Correa no acabaron de funcionar bien. También como por esta situación había un Pachacuti y una Conalle pro protesta y había otra absolutamente en contra, ¿no? Y que también ahí sí que la cosa estaba como muy dividida y por eso también acabaron de funcionar en ningún momento. De hecho, la mayor parte de las bases sociales indígenas, bueno, Correa, pero sí, de la que forma parte de las comunidades de Cotacachi, era cortísimo. Es completo. Un par de preguntas. Nada, como queriendo comprender un poco mejor entiendo que el factor clave es la producción de esta chacra que puede salir para el autoconsumo en ese momento. Entonces, me preguntaba cómo era el rol no sé, del Estado, de las políticas públicas en la producción de este tipo de fenómenos, ¿no? Porque imagino que hay, como aquí también hay distintas políticas territoriales o formas de acción del Estado diferenciadas territorialmente que generan dinámicas en algunos lados, en otros distintas, y que van ampliando o reduciendo el ámbito de posibilidad de autarquía. Entonces, preguntar por ahí. Y lo otro, justo el tema que tocabas ahorita de la relación con el correísmo, ¿no? Y sobre cómo se vio. Pues claro, ahora la imagen es la Sierra Bota persona anticorreísta, ¿no? Porque también toda la Correa persiguió y sacó parte de la pero digamos, la parte de Cotacachi que apoyaba a Correa
en términos de la economía política local, de campesinado, ¿qué hubo? Tal vez generó una condición. Son dos preguntas muy interesantes y muy complicadas. A ver, empiezo por la segunda. Desde fuera, yo diría, desde Europa al menos, la idea que siempre se tenía es que CONAIE representaba a toda la población activa, que representa a toda la población activa. No es cierto. Vuelvo a repetir, está FENACIN, está FENACLE, y los resultados electorales uno tras otro ponen en evidencia que hay otras cosas, que hay otros juegos mucho más complejos. En el caso de Cotacachi, que es, vuelvo a repetir, es FENACIN, no es CONAIE, por tanto, digamos que valoran más elementos de clase o socioeconómico, el hecho de ser campesinos, no el elemento étnico, que sería lo que caracteriza a CONAIE. No obstante, se consideran indígenas y defienden su identidad. No quiere decir que no, muchísimo menos, que la defienden seriamente, ¿no? Pero están en FENACIN. Tenían una relación de apoyo a Correa. Tenían relación de apoyo a Correa porque indiscutiblemente Correa, pues, acciones de servicios sociales, etcétera, etcétera, que les benefició y les dio espacio para negociar. A nivel agrario, concretamente, se crearon mesas de trabajo conjuntas que yo creo que no llegó a gran cosa. Digamos, el modelo agrario, al inicio sí, creo que hubo algunos ministros que hicieron una apuesta interesante de negociación. Estuvo bien, pero cosas iba poco. Después hubo una apuesta clara a favor del agronegocio, incluso a nivel de actos, de llevar adelante un acuerdo de libre comercio con Europa que ponía en juego elementos básicos del modelo de producción campesino, como por ejemplo la producción de leche. Habitual es ver dentro de estas explotaciones campesinas que los campesinos tienen una o dos vaquitas o tres vaquitas, que luego vienen la empresa X de hacer yogur o de hacer queso que compraba esas leches, o ellos lo que tienen que tal, y dentro del PAC, eso estuve trabajando allá, estuve viviendo allá, dentro del PAC estaba la negociación de la leche, que pudiese venir. Europa produce más leche que es capaz de consumir y el principal interés es exportar leche en polvo. Entonces, claro, eso ponía en juego toda esta estructura para una empresa de lácteos, venir leche en polvo, que es absolutamente homogénea, que lo único que tiene que ponerlo en agua y que lo vas a tener en puerto las cantidades que tú has pedido, pues es mucho más fácil que no ir buscando la leche que produce cada uno de los campesinos, ves la calidad que tiene, cómo hacemos lo de homogeneizarla, etcétera, etcétera. Entonces, era un problema bastante serio, ¿no? Y el correcto estuvo con eso, ¿no? Ya la cosa ya empezó a romperse un poco. Pero a nivel de Cotacachi, por ejemplo, la cosa empezó a funcionar. Recuerdo unas elecciones municipales en las que Correa, al principio, el correísmo, quería proponer un alcalde no indígena en Cotacachi. El alcalde dijo que o indígena o votaban otro. El correísmo dijo, de acuerdo. Pero por otro lado, el correísmo hizo una apuesta fuerte en la minería, que es una zona, no allá, es una zona tropical, es una zona donde ha habido siempre, durante muchos años, un conflicto muy fuerte por la minería, oro y otras cosas. Primero fue una concesión canadiense, después chilena, después de pequeños. Bueno, siempre ha habido un conflicto hasta que finalmente se ha conseguido frenar, porque a todo caso, además de todo aquello, es un parque nacional, es el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. La concesión Correa la daba, como los anteriores presidentes. Formalmente, la UNORCAL, que estaba en contra de esa minería, pero callaba la boca. O sea, había un cierto elemento de negocio con conflictividad. En otros casos, formando parte de la CONAIE, como por ejemplo era el río Bamba, que es una CONAIE muy potente, o sea, muchísima gente allá, eran absolutamente correístas. Y en otros casos, en cambio, esa CONAIE mismo eran absolutamente anticorreístas.
pero tan anticorreístas que no tenían ningún problema de pactar con la extrema derecha de Miami. Y les veía prácticamente como la extrema derecha de Miami, recibiendo apoyo, siendo felicitados, etcétera, etcétera, en la Florida y de Estados un poco de tensión, apoyando un golpe de Estado que se dio en determinado momento contra Correa. Están en contra, ¿no?, de Correa, porque para eso están las elecciones y no, para tumbar a los gobiernos mediante los votos. Esta gente apoyó el golpe de Estado, el Estado militar policial. Era una situación muy conflictiva. Y ese rompimiento también se dio con el alcalde de Estado Quitituaña. Es un poco, porque él es un indígena de Cotacachi, pero urbano. Él nunca ha trabajado la tierra y no forma parte, él formaba parte de Conache. Son situaciones por la que tienen una complejidad bastante notable, ¿no? No son espacios, movimientos absolutamente uniformes. Entre otras cosas, además, porque les decía antes, recuerdo alguna vez reuniones, seminarios, congresos, seminarios o congresos en Ecuador, un par de profesores, de antropólogos peruanos, bueno, que uno piensa, pues está al lado, ¿no?, Ecuador, sorprendiéndose de descubrir que había una clase media alta indígena. O sea, pero uno me dijo, o sea, ¿conocen esos coches americanos? ¿Cómo se llaman? Que son como muy pesados, son tanques. Hammers. ¿Qué? Hammers. Los Hammers. En una zona, no era Cotacachi, pero estaba cerca, Otavalo. Unos indígenas otavaleños saliendo de un Hammer. Claro, debe ser el chofer, no, el propietario. ¿Cómo que es el propietario? El propietario. Se lo acababa de creer. O sea, indígena rico. Yo me quedé muy sorprendido porque decía, antropólogo andinista peruano, ¿vale? Que está un poco más al sur, pero pues eso también es un elemento que marca mucho las diferencias del grupo de la población. El otro era a las políticas públicas sobre la agricultura familiar. Las hay en lo formal, en algunas ocasiones, pero no. Políticas, yo diría que al inicio del correísmo, pero hubo alguna cosa. Hay algunas políticas extensionistas, pero poco. Las políticas agrarias se centran mucho en el apoyo de la exportación de la producción, por el cultivo, cacao, plátano, flor, más. Y no hay formalmente alguna oficina de agricultura familiar, pero la verdad es que en el terreno los ves poco. Hay una curiosidad que la UNORCAC, o mejor dicho, el Comité Central de Mujeres de la UNORCAC, consiguieron, por razones, también sería muy largo explicar, consiguieron de alguna manera trampear al gobierno. Consiguieron que todo este espacio agrario se convirtiera en un SIPAM de la FAO. ¿Se conocen? SIPAM. Hay un SIPAM en el Perú que está entre Cusco y Puno. SIPAM. Sitios importantes de la agricultura mundial. Exacto. Es un sello que se inventa la FAO un poco así, siguiendo un poco el sello de patrimonio y no, esa es otra cosa, pero no, esa no, la de la Papa, que es el Parque de la Papa, que hay en el, no, el CIPAM es un territorio que va más o menos desde el sur de Cusco hasta el norte de Puno, ¿no? Y ahí, digamos, lo plantea, se viene desde el Estado, que dice, vamos a hacer un CIPAM allá. Y dice, ¿no lo podrías hacer en otro sitio? No, porque la idea es como crear diversidad de nichos en una determinada zona turística, de nichos turísticos en una zona turística. Si es entre Cusco y Puno, no casualmente está en la principal vía turística, posiblemente Sudamérica. Ahí tengo una compañera,
profesora de Madrid, que se llama Beatriz Pérez Galán, que lo he estudiado en algún artículo, precisamente como es una cosa más militar. Viene de arriba y dice, ahora ya soy sí. Aquí la situación fue al revés. Fueron ellas, por razones que ahora lo explicaré, porque se lo que el mercado de tierras que lo expliqué antes, y que ellas quieren recuperar, por diversas razones, que ellas buscaron, ellas buscaron la manera de que aquello se convirtiese en música. Y lo consiguieron, con proceso largo, 9 años, con apoyo de la cooperación, con apoyo de FAO Ecuador, y para eso tuvieron que negociar con el Estado, porque formalmente un SIPAM no es una organización social la que lo consigue, lo tiene que conseguir el Estado. Esto es como el Patrimonio Nacional de la UNESCO, es el Estado, no es la ciudad donde tiene la concesión, es el Estado el que recibe el premio y por tanto recibe también, o está obligado a mantener aquel patrimonio. Y ellas consiguieron negociar con el Estado dijo, vale, vale, lo que queráis, no hay problema, yo firmo todo, pero yo no voy a hacer nada. Dijo, no hace falta, tú firmas. Y por lo tanto, ¿no? Ahí, y lo hicieron y lo consiguieron con el objetivo, no sé si lo conseguirán, de que ahora que ya lo consiguieron en enero del año pasado. Bueno, segundo. El año pasado, yo creo, sí. Y ahora, digamos, el proceso de negociaciones es decir, bueno, tú has firmado esto es un SIPAM, ahora tienes que mantener este espacio agrario porque tienes una responsabilidad con Naciones Unidas. Yo no creo que el gobierno esté mucho por la labor, menos el gobierno actual, pero bueno, en principio es una estrategia, ¿no? Para obligar al Estado a que asuma políticas a favor de la agricultura familiar, al menos en este territorio. Pero bueno, es complicado. La primera pregunta era, bueno, retomando un poco la muy breve comparación que habías hecho con el caso peruano, ¿no? Del paro que hubo en el sur. Cuando escuché un poco cómo se organizaba, ¿no? El paro nacional en Ecuador, sentía que, bueno, porque también lo he estudiado más de cerca, se parecía más el paro agrario del Perú entre el 2020 y el 2021, que fue justamente toma de la Panamericana también, sur y norte. Y bueno, una duda que me surgió a partir de pensar un poco en esta comparación era justamente lo que comentabas también del monocultivo de flores, ¿no? Que hace poco leí un libro de Christopher Cupra justamente sobre monocultivo de flores, que tengo entendido que es bueno, usted es en Pichincha, que está más o menos Está cerca. un poco al sur, es Pichincha, pero ya también del sur de Imbabura, es esa zona donde está Cotacachi. Ajá, claro, Cayambe y Cotacachi están relativamente cerca, ¿no? Entonces, entendiendo un poco cómo hubo al menos lo que yo vi en campo, que tuvo un proceso, también de hecho, un proceso de articulación entre agricultura familiar y trabajadores, ¿no? Justamente la gesta lógica de eso, somos familias pluriactivas, muchos tenemos nuestros padres que somos productores, pero nosotros trabajamos los hijos, o etcétera, se armó todo un proceso de solidaridad, ¿no? De generar estas ollas comunes, justamente para poder sostener el paro, que también duró como unas 3 semanas, más o menos, con periodo de 3 semanas, de un periodo como que de descanso, y ahí 3 semanas más. Entonces sí fue bastante prolongado. Y bueno, mi consulta iba un poco de rol también de los trabajadores de la industria de las flores, ¿no? Si es que han tenido algún rol, porque en el paro agrario, a diferencia quizás de los paros nacionales que son más en Ecuador, que son, digamos, llamados por la CONAIE y por este tipo de demandas, el paro agrario era básicamente un paro de trabajadores agrarios que sumó a los pequeños agricultores, pero las demandas eran básicamente de los trabajadores. Entonces creo que mi duda, mi curiosidad iba por ese lado, ¿no? El rol de los trabajadores de flores de Ecuador. Y después tenía otra duda, consulta, más de tipo conceptual. O sea, me gusta mucho esa idea de que, claro, no es solamente la producción de agricultura familiar por motivos de sobrevivencia, solamente por un tema económico, sino también por un tema político, que es muy vinculado a la resistencia.
Y justamente eso me hacía pensar en la idea de autonomía campesina, ¿no? Que de hecho es levantada por la Vía Campesina, o sea, por muchos movimientos a nivel global. Entonces, me queda la duda de por qué haces la apuesta de autarquía en lugar de autonomía, si hay alguna razón en particular o... Bueno, respondo a la primera, que es la más rápida. No, simplemente la palabra autarquía se refiere al objetivo de sobrevivir con tus propios recursos, ¿no? Lo cual es difícil, ¿no? La autonomía es una cosa mucho más amplia, o sea, es que dure para siempre, digamos. La autonomía es un objetivo de modelo político y económico. La autarquía, en este caso, cuando hablo de autarquía, es decir, que durante un periodo corto de tiempo puedes aplicar medidas autárquicas, ¿no? Pero el controlar al tiempo es dos cosas un poco diferentes, ¿no? No es que intentase plantear que pudiesen ser similares. Y tampoco es que haya un deseo por una autonomía, una demanda por una autonomía campesina detrás de esas demandas. A ver, en principio, si tú tienes la chacra y chacras para autoconsumo, puedes solicitar determinadas cosas, pero en principio sí ya los has conseguido. No. ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tienen ahora, y eso va relacionado con lo de las flores, es lo que les explicaba, que lo explicaré muy brevemente, se había colapsado el mercado de tierra. Es un mercado de tierra en el que iban comprando poquito a poquito trocitos de... Esto lo conseguían, bueno, porque el precio era el precio de venta de la tierra, un precio asequible, era un precio apropiado, digamos, a la economía local. En determinado momento viene una cosa, un fenómeno que es el turismo residencial, claramente jubilados norteamericanos que llegan allá, se construyen una casa y se ponen allá a vivir, o a medio vivir, porque van viviendo y es un fenómeno que va de norte a sur, va primero Caribe, México, América Central y Brasil, en Ecuador. En Colombia se lo saltaron porque daba un poco de miedo, les daba un poco de miedo, pero bueno, ¿no? Estaba este proceso. Y ahí ya encontraron un buen sitio para desarrollarse. Llegaron como unas 700 parejas, no, 350 parejas, son 700, no son tantos, pero, pues esto lo explicaré, subieron el precio y entonces ya se hizo inasequible para las economías campesinas, ya no podían comprar tierras. Esto, unido a la necesidad de dividir la tierra, que ya no se divide por toda la familia, ahora ya no es una división por herencia, división divisa, ¿no? Una herencia divisa de la tierra, sino más una herencia, lo que se llama preferencial, es decir, bueno, a ti te doy estudios y a ti te dejo la tierra, más que hay. Pero bueno, se sigue más o menos dividiendo de alguna manera. Y después, en la medida en que cada vez hay una economía a nivel local o cercana que permite que la gente no tenga que emigrar, entonces la gente lo que necesita es un pequeño terreno para construir su casa. Y es lo que se hace, va comiéndose también la zona de chacra. Por eso toda esta historia de que las mujeres deciden que esto sea un SIPAM para ver si pueden conseguir alguna cosa para reaccionar, ¿no? Contracíclica a esta situación. El problema del turismo residencial es que en realidad para los que vinieron podían haber, o sea, el problema es que generaron ese proceso inflacionario, pero podían haber venido el doble y el triple, había tierras sobradas por parte de los puntos dispuestos a vender. No era una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Lo dividían, lo incrementaron. Y aquí el problema, bueno, el funcionamiento es que si yo soy un hacendado, quiero vender un trozo de tierra, primero se lo tengo que ofrecer a la comunidad. Si la comunidad dice no lo queremos, entonces lo vendo a quien sea. Antes lo que siempre querían, ahora con esos precios ya no es que no lo quieran, es que no pueden, ¿no? Funciona así. Y es lo que ha pasado con toda esta situación, que lo que ha abierto es espacio de la floricultura. El Cotacachi tenía una frontera, no entraba la floricultura, bueno, una comunidad sí, pero no había entrado por estas reglas del juego y porque el precio era asequible. En el momento que suben tanto los precios, los hacendados hacen eso, dicen, bueno, voy a vender este trozo, ¿lo queréis? No, no lo quieren, pues lo vendo a la floricultura. Y ahora están. Y la relación es una relación de amor-odio. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, ven que
lo que antes había pasado con los turistas, que en realidad, bueno, turistas residenciales, ahora, saben muy bien, ¿no? Estos emigrantes de alto standing, muchos están marchando, ¿verdad? Uno podría pensar, entonces la cosa a lo mejor se va a calmar, se va a hacer asequible. Ahora el relevo lo ha tomado la floricultura, ¿no? Y por tanto, lo que antes lo generaba el problema de estos extranjeros, ahora el problema lo genera la floricultura. Mantiene los precios altos y por tanto inaccesibles para ellos. Además, ellos son conscientes de que el uso de agroquímicos, la flora que es de agroquímicos es una barbaridad, porque bueno, la papa, pues si hay un poquito de negro, pues no pasa nada, ¿no? Más o menos, pero la flor tiene que ser perfecta para después colocarla en la caja y enviarlo a Europa. Es que es una locura. Entonces, agroquímico necesita barbaridad. Pero genera puestos de trabajo con un buen salario. Con un buen salario relacionado al salario pequeño. Tampoco, bueno, estamos hablando del salario no estándar, pero genera un buen trabajo fijo que permite a los jóvenes mantenerse en las comunidades y tener dignidad. Y entonces se ha generado una situación extraña, difícil, en el que no hay una oposición a la flor por esto, pero por otro lado, sabes lo que te está afectando. Que ellas mismas, cuando hablas con los líderes, dicen que no te lo dicen con estas palabras, pero básicamente te dicen que no tienen discurso. No tienen discurso. No saben cómo enfrentar el problema de la flor. La flor se va comiendo todo ese territorio, ocupaba esa zona, la zona del norte de Pichincha, del norte de Pichincha, Callao, luego ya todo Cotamalo y ya. Ahora se estaba saltando Tabal, pero ahora ya se estaba saltando Cotacachi. Ahora ya entran Cotacachi. Es complicado. Y bueno, y en Palma, digamos, ya con el sur de Colombia. Y todo eso para la Colombia genera mucha. Alguna cosa, no sé si ustedes han oído hablar de la fiesta de San Jordi en Cataluña. Bueno, es una fiesta que yo le tengo mucho odio, pero bueno, no lo puedes decir porque si no parece que estás mentando a la madre. Pues en cuenta, es el fiesta de San Jordi, el 23 de abril, que es el día del libro. Curiosamente, en esa fecha se murió todo el mundo. En esa fecha se murió Shakespeare, se murió Cervantes y se murió el Inca Garcilaso. Pero no en esa fecha. Formalmente ese mismo día. ¿Eh? Lo que ocurre es que no es del todo real porque en aquella época el calendario de los ingleses y de los españoles no era el mismo, había como 15 días, pero esa fecha de ese año de 1515, no lo recuerdo muy bien, se murieron los. Y entonces, y esta Provenco, toda esta historia. Entonces, lo que antes era, ahora ya no tanto, ahora ya no es así, pero el hombre regalaba una rosa a la mujer y la mujer regalaba un libro al hombre. Lógicamente. Vale, es verdad que en Cataluña las mujeres leen más que los hombres, pero lógicamente lo que se al hombre es el libro y a la mujer pues una rosa. Ahora ya no tanto, ahora se regalan libros chico-chica, chico-chica. A mí me pone muy nervioso eso primero de todo, porque parece ser que el único día que puedes comprar libros es San Jordi. Cosa, pero bueno. Pero lo de la rosa se mantiene. Y la rosa, que no se puso en Cataluña, y es perfectamente porque estoy allá con aquella del Tabado, Callambe, como los días previos a San Jordi, que nos están movilizando todo, y eso va a ir para Cataluña. Lo ves. Está todo preparado y tal, un mal avión, y es tremendo, ¿no? Entonces, después, obviamente, en Barcelona, pues, de los servicios, sé cómo y dónde se producen, ¿no? Pero bueno, genera esa tensión, o sea, los invernaderos no ocupan mucho territorio, no podría decir, bueno, no tiene por qué competir con la producción agraria familiar, en el sentido, pero solamente incrementa el territorio. Y eso hace que se vendan tierras, porque no se está bien, o no me permite comprar tierras. Ese es el principal problema.
Y cada vez lo mismo. Cada año se incrementa, más y cada vez más. Yo un par de preguntas, Jordi. Gracias por la presentación. Quería si podías contar un poco más sobre el rol de la chacra y los cambios en la chacra en los últimos 30 años, sobre todo considerando desde este primer levantamiento indígena exitoso, si las variaciones en la relación con la chacra, la misma propiedad de las chacras, se podría relacionar con el éxito o más bien el fracaso de los levantamientos indígenas. Si cuando sucedieron estos fracasos, ¿tiene algo que ver la chacra en eso? ¿Hay una correlación en eso o no tiene, pues son otros factores? O sea, cuando decía que este modelo creativo donde juega un papel significativo, yo diría importante, pero significativo, sí la agricultura familiar, tiene una implicación no solamente económica, sino también política, no quería decir que vamos a mantener la chacra para después poder hacer levantamientos campesinos. No es el objetivo. Lo que pasa es que tener la chacra permite, ¿no? Que tiene una funcionalidad política también, pero no es el objetivo de la chacra. Pero el periodo correísta en el que los intentos no funcionaron no fue por las características de la chacra o el modelo pluriactivo, ¿no? Era más porque hubo una división clarísima dentro de las bases sociales de campesinos, de las organizaciones indígenas, entre pro y anti-correísmo. Que los pros no eran no eran unos forojos de Correa, ni muchísimo menos, veían las limitaciones, todo, pero detectaban que habían espacios de negociación. Y yo creo que los pros correístas, estas organizaciones como Fenocin, Fenacle, muchos otros, es que veían espacios de negociación. No es que fuese, es que viesen como un dios a cazar correr y mucho. En cambio, los anticorreístas sí que lo veían como un diablo y no veían absolutamente nada bueno en nosotros. Y entonces era más esa división, lo que hizo fracasar o que tuviese un impacto o con sustanciar los levantamientos. Intentaron un par de veces y aunque la cosa no funcionaba bien, ahora no sé, luego ya, acabado el periodo correísta, que ya volvieron. Gracias. Y la otra, siguiendo un poco lo que te comentó Alejandra sobre esta comparación que trataste de hacer un poco al inicio sobre la parte indígena, las protestas que hubo en el sur, entre el 22 y 23, no te refieres. ¿Qué crees que pudo haber sucedido en las protestas de acá para que no haya logrado, digamos, el objetivo de cambio de gobierno, que es a grandes rasgos lo que se planteaba hacer? No sé si tenga que ver tal vez los niveles de represión que hubo entre uno y otro, entre las formas en cómo se concentra el poder en el Perú, que básicamente está en Lima, y las protestas se dirigían hacia Lima. Bueno, las distancias obviamente tienen un factor en eso. No sé si puede ser. Yo creo que la conformación geográfica es muy importante. Es decir, que todas las, exceptuando Guayaquil, pero que todas las ciudades del país se concentren alrededor de la Panamericana y que las comunidades estén cerca de una comunidad que no pueden ir entrando, pero que no enseguida están ya, permiten un colapso. Claro. Colapsar Perú prácticamente imposible. Tienes que colapsar Lima para dar la sensación que has colapsado el país. Y ya sabemos que aquí hay un centralismo que no solamente es por población, económico y tal, sino también de mentalidad. Pero es Lima, ¿no? Es un poco. Entonces, el costo político de tener paralizado Puno es relativamente pequeño. Ya se lo harán, ¿no? Ya acabaremos. Entonces, desde Lima lo que pides es no, que acabes, que empieza ya el ejército y acabes con ellos, pero no. El costo es más negociar que no otra cosa, no tiene un costo político sustancial. En cambio, las movilizaciones ya tienen un costo político desde el primer día.
Es el primer libro, ¿no? Y obviamente el tamaño. Pero necesitarías movilizar a un tren. Y después, esto que haya en Bolivia y que haya en Ecuador y que no haya en Perú, que es una cierta estructuración de los movimientos indígenas. No hay. No hay, no hay. Ni tampoco en su carácter campesino, que lo hubo en su momento, pero también los campesinos ya no son estructuraciones más de carácter, yo creo, ¿no? Me corrigen si no, pero más de carácter regional, donde no solamente juega un papel la población indígena o la población campesina, sino que hay de alguna manera ciertos encajes también con poblaciones urbanas, con otros sectores. Entonces, esta conformación es más de carácter regional, de carácter departamental, incluso de carácter provincial. Pero claro, no existe una forma ahí, pero en fin, que muchas veces trabajan conjuntamente, o lo de Bolivia, que bueno, que son capaces de llevar a uno de sus líderes al gobierno. Otra cosa es como está la situación ahora, que no vale entrar como está Bolivia. Pero claro, está muy lejos. Lo hablaba con, bueno, claro, la sorpresa que nos dio ver en esas movilizaciones la Huipala en Puno. Una sorpresa increíble. O sea, la organización siempre era con la bandera peruana. Y de repente la Huipala y está cambiando algo aquí, ¿no? Entonces, la Huipala está en las movilizaciones de Ecuador y en las movilizaciones de Bolivia. Bueno, de Ecuador y con la bandera de Bolivia. No hay ningún problema y no hay, ¿no?, ninguna contradicción. Pero de repente verlo aquí, decía, pues a lo mejor está cambiando alguna cosa, ¿no? Yo no creo que cambie tanto. Yo creo más bien la población aymara que tiene mucha relación con yo creo más bien por ahí, ¿no? Ese contagio, digamos, del mundo aymara. Pero no lo sé. Pero claro, no hay relación, no hay nada que establezca una relación entre campesinos del norte y campesinos del sur, ni el campesino del sur ni del centro. Esa desarticulación limita mucho. Yo creo. Gracias. No sé si nos puedes contar un poco más, o sea, ponerle un poquito más de carne al modelo de la división sexual del trabajo, que estabas diciendo que, bueno, acá en Ecuador funciona de esta manera, en que las mujeres se ocupan de las labores agrícolas. Claro, no elaboraste mucho sobre los varones. Entonces, ¿cómo es esta figura con los varones y qué tiene que ver, digamos, la estructura geográfica de la productividad? Es decir, las migraciones son lejanas, son cercanas, ¿cómo es? O sea, ¿cómo? O sea, si tienes que presentarnos un modelo, un poquito en el tiempo, si lo podrías contrastar con lo que tú dirías sería el modelo que conocemos más aquí en el Perú. Y claro, yo intuyo que esto es lo que está en tu libro, pero vamos a aprovechar que, que lo puedes presentar así brevemente, ¿no? O sea, estas dos formas de proyectividad, ¿cómo las contrastas y esta división sexual del trabajo y del espacio, digamos? Lo que pasa es que Cotacachi es peculiar, pero no es un caso, ¿no? Lo he visto en otras partes, pero no en todas partes. No es una cosa generalizada esta división sexual del trabajo en el que la mujer asume todo el trabajo agrario. Pasa una cosa muy curiosa. O sea, estamos hablando de un Comité Central de Mujeres, una organización muy fortalecida, muy empoderada, que nace con un objetivo muy asistencial. O sea, el Comité Central de Mujeres surge de la cooperación internacional, básicamente para hacer comadronas en una situación de pobreza extrema, sin acceso al sistema sanitario, en el que bueno, las por parto de niños y de madres son muy elevadas. Y entonces la cooperación dice, pues es lo que siempre ha existido las comadronas, las vamos a formar, que tengan tal, para que se vea el cambio. Hoy en día es uno de los trabajos que sigue haciendo el Comité Central de Mujer, la formación de comadronas y tal. Pero la lógica es absolutamente diferente. Si antes era una manera menesterosa de enfrentar una situación de abandono estatal, ahora lo que es un movimiento que lucha contra la violencia obstétrica. O sea, el cambio de lógica es total, ¿no?
Y es el resultado de un proceso de empoderamiento fuerte, que está precisamente que el germen está en la tierra. Pero cuando se hace esta división del trabajo, en realidad la mujer asume el cargo trabajo laboral agrario porque es el menos reconocido socialmente, ¿no? Pues tú te dedicas a la tierra, que yo me voy a dedicar a las cosas que ahora van a ser importantes, que a lo mejor es la construcción, etcétera, etcétera. En algunos casos supone que el marido o hijo mayor se tenga que ir relativamente lejos. Pero sí que es verdad, vuelvo a repetir, Ecuador es un país pequeñito en ese sentido. Lejos a lo mejor quiere decir irte a Quito. Quito está a 3 horas de Cotacachi, menos. Pues bueno, estaba un poco más lejos, ¿no? Pero no es la distancia que tenemos. Que si alguien se va a Lima, no lo vuelvo a saber, tanto, pero podían haber trabajos relativamente lejanos, que el marido estuviese varios días fuera, pero pudiese venir los fines de semana, o sea, un poco esta situación. Pero el trabajo, ocios que se podían montar de transporte, tal. Pero el trabajo agrario lo asume la mujer porque es un trabajo poco valorado socialmente, pero muy importante económicamente, por lo que explicaba antes. Es decir, de repente me voy a quedar sin trabajo porque esto pasa periódicamente, que tengo crisis y soy el primero que me echan, y necesito, por lo tanto, echar, necesitamos. Pero socialmente está infravalorado ese trabajo. ¿Qué pasa? Que en determinado momento hay una respuesta al modelo agroindustrial, desde el ámbito académico, desde el ámbito de los movimientos sociales, desde el ámbito político. Y hay una recuperación del modelo de producción campesina, del modelo de producción familiar. Y cada vez, y empieza a llegar apoyos de toda la cooperación para proyectos de apoyo a la producción campesina, apoyando esos procesos de diversificación que esas mujeres ya están empezando, y que por medida tienen este apoyo, que ese trabajo con las mujeres. Bien, movimientos sociales de los que forman parte PECTIN, PENACLE, AYE, que todas están relacionadas con la vía campesina, con AYE no directamente, PECTIN sí que forma parte de la vía campesina, PENACLE también, con AYE creo que no, pero bueno, no estoy muy seguro. Dice, sí, recuperar un modelo de producción campesino, familiar. Y de repente ellas se encuentran en la cresta de la ola y van subiendo por el hecho de que su actividad económica es la que ahora se está valorando más. A nivel, puedo decir, y eso generó mucha tensión, porque la mujer que estaba controlada por hombres veían como los fondos de cooperación, de las cosas que ellos hacían, se iban reduciendo, que sobre todo era pues pequeños negocios, pequeños emprendimientos, etcétera, etcétera, llegaba cada vez más a temas agrarios que eran los temas de la cooperación. Y eso les dio un pie para el empoderamiento muy potente. También porque ahí había lo que les comentaba, ¿no? Cotacachi, por algunas razones, bueno, podía explicar históricamente, cultiva muchísimo liderazgo. Y también ahí surgieron liderazgos femeninos que aprovecharon las circunstancias y las supieron gestionar, bajo este proceso de empoderamiento. Y a nivel muy importante. Pero, por ejemplo, en Mantani, la pluriactividad también lleva a una reestructuración de las tareas de revisión sexual del trabajo, pero no funciona así. El hombre sigue gestionando la chacra, aunque a lo mejor se va meses y no aparece, pero la gestión, la decisión de qué sé que cultiva, cuándo se cultiva, qué se hace con lo que se ha cultivado, es muy más común. No es tanto quién trabaja la chacra, sino quién da las órdenes, quién la gestiona, quién la hace. Creo que es más importante. Y para acabar, para mostrar un poco cómo funciona el tema, ¿no? Namantani lo pongo en el libro porque me parece, no viene al caso tampoco ahí en el libro, pero es un ejemplo de estos procesos de empoderamiento. El juez de paz es, ¿no? El juez de paz es alguien que que ha pasado por todos los cargos, tiene reconocimiento público y después tú vas a ser juez de paz. Alguien de allá que le hace una formación básica y el juez de paz antes la mayor parte de todos los conflictos que intentaba mediar o que mediaba eran relacionados a la tierra. Pues fulanito se ha comido un trozo de mi chacra o esta chacra en realidad es mía y por la herencia, bueno, problemas de herencia, problemas de límite de chacra, era
Y luego algunas peleas de algunos cuando estaban borrachos. Básicamente era eso, sobre todo lo de las chacras. El 50% de las reclamaciones que se enfrentan ahora son por violencia de género. Eso quiere decir que hay una concienciación de que eso es un problema. No es que ahora haya violencia de género y sabemos que no es eso, pero hay concienciación. Pero esa conciencia, pero las reclamaciones son reclamaciones individuales. Es la mujer, que a lo mejor, una mujer que a lo mejor tiene el apoyo de su madre o de su familiar, pero es la mujer la que tiene que ir allá a pechugar con un proceso que siempre es complejo, que siempre es que revictimiza, que siempre sale la de, bueno, algo le habrá hecho el marido, ya sabemos, ¿no? Cómo va este tema. Y lo tiene que enfrentar. En el comité de mujer, en Cotacachi, en determinado momento, hubo un intento de abuso sexual, me llevó a eso por parte del presidente de la UNORCAD contra una secretaria. El comité central salió en masa, se puso allá y dijo, hasta que este tipo no se marche y no se le enjuicie, nosotros de aquí no nos podemos. Y cuando hay un problema de violencia de género, tiene todo el apoyo del comité. Es otra lógica. Y hay un empoderamiento comunitario, ¿no? Y esto todo, el granito que ha hecho crecer todo eso, es ese papel, esa división sexual del trabajo que les llevó a dedicarse exclusivamente a la tierra. Y que de repente, ese modelo de producción que estaban ellas imponiendo cada vez más diversificado y tal, tuviese un reconocimiento social, político, académico, que antes no era. Y desde ahí. O sea, a mí el hecho de, o sea, ¿por qué dirías que por más de que el esposo se va lejos, se va a uno, qué sé yo, la gestión de la chacra no es ejercida por el hombre? O sea, conociendo los dos casos. Sí. O sea, ¿qué tú crees que es lo que falta? A ver, a mí lo que me llama la atención es lo que pasa en Cotacachi, no lo que pasa en Puno. Yo creo que en Amantaní, yo creo que es más común lo que pasa en Amantaní que no lo que pasa en Cotacachi. Es más, pero yo creo que se dan varias cosas. Una es que no hay una organización, o sea, en Amantaní hay una organización comunitaria fuerte, pero que cuelga, o sea, no, es la estructura administrativa municipal. Y yo creo que eso de que no existe una asociatividad de las comunidades es un elemento que también puede ser un elemento limitante. Es decir, la municipalidad no genera espacios para la mujer. Ahora, por las obligaciones legales, pues ahora sí que hay algunas concejales, bueno, regidores que son mujeres, pero pues, bueno, aunque una ha sido alcaldesa, como resultado que al alcalde anterior lo tuviera que echar. Pero es poco. Y luego, yo diría, hay un elemento que eso eso en el libro no lo reflejo, ¿no? Pero yo creo que también es significativo de la chacra en Cotacachi es de gestión absolutamente de la unidad doméstica. O sea, yo decido que voy a plantar. No, alguien me dice que no plantes esto, que no plantes aquello. No es lo que habíamos hablado el otro día. En cambio, en Amantaní hay un sistema de rotación en el que cada una de las hojas que van rotando se establece qué se va a cultivar y qué no se va a cultivar, qué se va a abrir para que puedan pasar el ganado y que no se va a abrir, ¿no? Un modelo que viene, digamos, de la Castilla del siglo XVI, y que se aplica aquí en su momento y que ahora ya está funcionando totalmente, ¿no? Y hay una estructura comunitaria de control, que miran de que esto funciona así. Ellos son 12, que son hombres, nunca ha habido una mujer ahí. No, sí, alguna vez ha habido una. Bueno, yo creo que todo eso se puede ir sumando, esa falta de liderazgos, no sé si decir liderazgos naturales en Amantaní, porque son liderazgos que están establecidos a partir de la estructura
la estructura institucional. Antes tenía mucho más importancia la gobernación, ahora la municipalidad, pero es aquello, para ser líder tienes que pasar una serie de cargos y podrás llegar a lo mejor a ser alcalde o podrás llegar a ser gobernador. En cambio, la lógica en Cotacachi es otra, la de la UNCAC. En la UNCAC las mujeres han podido hacer hueco, y de hecho ahora, recientemente, la presidente de la UNCAC es una mujer por primera vez, como resultado de esa capacidad es que ahora son las que mandan, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, y vuelvo a repetir, lo que es curioso es lo que pasa más en Cotacachi que lo que pasa en Cotacachi. ¿Tienen alguna otra pregunta, algo para la ultimita para explotar a Jordi que está aquí? Bueno, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Muchísimas gracias por presentarnos este trabajo. Nada, gracias, Jordi. Pues bueno, pero no ha vestido porque es muy pesado. Algo de cara, bueno, hay que hablar. ¿Esto está por publicarlo o ¿El qué? esta ponencia? Esto